Buenas noches una vez más, el Señor les bendice, bienvenidos. Gloria sea al Señor por ver sus caras una vez más. Usted que el Señor ha sido fiel, amén. Amén. Muy poquitos, amén. Amén. Dios ha sido fiel en su vida. Yo los veo caminando, los veo escuchando, oyendo. Veo que sus hijos están bien, amén. Dios ha sido muy bueno, muy bueno. Seguimos alabando al Señor, estudiando con el estudio de la palabra. Hoy cierro la serie que he titulado Santidad Práctica. Hoy terminamos con esa porción que hemos estudiado en Santiago 1, del 19 al 27. Y como un recorderis de lo que estamos leyendo y en qué estamos, voy a hacer una lectura rápida aquí. Mis amados hermanos, en el 1:19, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios y la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vamos a esta última parte de hoy. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta preciosa palabra, Señor, poderosa en gran manera, Señor. Gracias, Señor y Dios, por irnos revelando poco a poco, Señor, ¿qué quieres tú que aprendamos acá? Señor, yo te alabo, te bendigo y te exalto. Y suplico, continúes ayudándonos a entender tu palabra y transformándonos con ella, Señor. Porque eso es lo que quieres. Quieres un cambio genuino, verdadero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Voy a hacer rápidamente un breve resumen. Ustedes saben que me encantan los resúmenes porque conecto todo con todo en alguna medida. Entonces, hemos hablado de la santidad práctica. Y en primera instancia hablamos sobre 3 ordenanzas breves. La primera, prontos para escuchar, que significaba a sabiduría, ¿cierto? O de una parte, y por otra parte significaba no promocionarse. Usted solamente escucha, y eso es un principio, una expresión de sabiduría. Lentos para hablar, que significaba humildad, y muy lentos para airarnos, ¿sí? Que no significa otra cosa que control o dominio propio. 3 cosas esenciales que Dios nos pide en nuestra nueva vida, en nuestro diario vivir, en lo práctico, en el cotidiano. Escuchar más, lentos para hablar y muy lentos para airarnos, ¿cierto? Esas 3 cosas lo llevan a usted y muestran en usted una madurez espiritual y un cambio visible. Al usted todavía no estar escuchando y estar hablando a toda hora y estar airando a toda hora, no hay un cambio visible y por lo tanto tampoco hay madurez espiritual, ¿cierto? A nadie le gusta tan inmaduro. ¿A quién le gusta ser llamado inmaduro? ¿Cierto? Si al caso, al plátano verde. Es un chiste colombiano, pero sí. Pero mire, a nadie le gusta ser llamado inmaduro, ¿cierto? Entonces, aplique, porque la mayoría de las veces, en Colombia hay un dicho que dice: el cura predica pero no aplica.
Y muchas veces el pastor predica pero no aplica. Y muchas veces el cristiano, los que venimos a la iglesia, predican y dicen tener una fe o una religión como acabamos de leer al final, pero no aplican. Entonces hay tres conceptos básicos que se nos deben notar y que reflejan una madurez espiritual, ¿cierto? Pero al final de esto concluíamos que la verdad, poder entender esto, ser prontos para escuchar, lentos para hablar y muy lentos para la ira, dependía de una acción clave: arrepentirnos. Si tú no te arrepientes, si no eres consciente de que has sido muy acelerado para... No escuchas, perdón, que no has sido escucha, no has sido buena escucha, sino siempre quieres hablar primero. Y entonces, si no confesamos esa tendencia de no escuchar, de hablar y de airarnos, ¿cómo vamos a estar conscientes de un cambio de ser prontos para escuchar, ser lentos para hablar y más lento para la ira? ¿Me explico? Si usted no confiesa que ha sido de esa manera, es muy difícil que usted vea la otra manera. Es importante ser conscientes de que el arrepentimiento, ¿cierto?, la confesión de este pecado, nos permite llevarnos a la comprensión de lo que Dios nos quiere decir y a hacer lo que Dios nos quiere decir, ¿cierto? Esa es la primera parte. Ese fue el primer enseñanza que recibimos, las ordenanzas, las tres ordenanzas prácticas. Después Dios nos movimos, el Señor nos movió sobre otra nueva enseñanza. La segunda enseñanza tenía que ver con desechar y recibir. La necesidad de desechar la maldad, la malicia, la inmundicia, ¿cierto? Y para eso, ya que habíamos entendido el tema de arrepentimiento, ahora más que nunca se necesitaba entender el arrepentimiento como esa palanca para apartarnos. Cuando usted quiere separar algo de otra cosa, usted utiliza una palanca fuerte, ¿cierto? Y el arrepentimiento es esa palanca que usted separa. ¿Qué días comprábamos con mi hijo? Necesitábamos separar algo y compramos algo pequeño y no, una cosa más grande y más mediana y tampoco, hasta que compramos una palanca grande, no sé cómo se llama, pero es una palanca grande y separamos una puerta o una madera de otra madera. Una barra. ¿Ah? La barra. Una barra, ¿cierto? Una barra. Entonces, la barra que nos separa de un comportamiento pecaminoso se llama arrepentimiento. Es necesario apartarse, así como Jesús le dice a la mujer, a la prostituta: vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, si desechamos la maldad, la malicia, la inmundicia, y está dentro de hablábamos de qué estaba dentro de ese grupo: fornicaciones, borracheras, fiestas desenfrenadas, adulterio, mentiras, divisiones, pleitos, peleas, toda esa maldad, la cual el hombre se acostumbró a vivir como lo cotidiano, es necesario desecharla. Y por ende, el desecharla no es simplemente parte de evitarla o parte de evitar promocionarla, ¿me explico? Usted se evita cuando usted ve que hay un problema, hay un tiroteo, usted evita que una bala perdida le caiga, ¿cierto? Usted también puede evitar ese tipo de problemas, pero también evite promocionarlas, porque si usted a veces promueve todos esos tipos de desórdenes, pues entra en una práctica de malicia, maldad, inmundicia delante de Dios. Entonces, evitarla en los dos sentidos, tanto alejarse de ella como evitarla en el sentido de promoverla. Son dos cosas bien importantes. Entonces, desechar la maldad era supremamente importante. ¿Para qué? Cuando usted desecha, en alguna medida usted limpia la casa. Hablábamos de una casa vacía. Si usted llega o no quiere llegar a una casa que esté con sus muebles viejos a una casa nueva, usted usualmente trata de poner mueblecitos mejores, ¿cierto? O más nuevos, porque se ve mejor, cuadran mejor. Los muebles viejos normalmente no cuadran en una casa nueva, ¿cierto? Entonces, es necesario, cuando usted limpia, usted saca todo lo sucio, todo lo malo. En ese caso su vida queda vacía. ¿De qué debe llenarla? Y no hay otra respuesta más contundente de parte de Dios que la palabra de Dios. De la palabra de Dios debe ser llenada su vida.
para que de ahí, a partir de ese momento, que la palabra de Dios sea escrita en su corazón, revisada en su mente y actuada por su cuerpo, haya un cambio que se note. Entonces, recibir la palabra de Dios, y hablábamos cómo, con alegría, con atención y con reflexión. Muchos de nosotros venimos al culto y no tenemos el cuidado de ir a revisar lo que el pastor dijo. Y es importante que usted vaya y se diga, ¿qué fue lo que habló el pastor? A ver, ¿dónde coge el reloj? No se trata de eso. Se trata de, a ver, ¿qué fue lo que enseñó el pastor y cómo aprendo más? Ya que recibí, digamos que ese trabajo del pastor en términos de interpretar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, usted debe llevarse la palabra para estudiarla en su casa. Entonces, Pablo y el apóstol Pedro también instan siempre, incluso Pablo a Timoteo insta a recibir la palabra con alegría, con atención y con reflexión. Casi que dice revisándola. Todo lo que reciben, revísenlo. Por eso hablamos de dos cosas bien importantes. Es importante que el depósito, o sea, su vida, sea limpiado para poder recibir la palabra. Y la limpieza la produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce perdón de pecados. Y limpieza de toda esa maldad. Entonces, una vez, por eso es que el vino, decíamos, el vino nuevo no puede estar en un odre viejo. Porque lo rompe. ¿Cierto? Es necesario limpiar y colocar un odre nuevo para el vino nuevo. Y su vida es, prácticamente Dios hace eso. Dios desecha, dice, todo, he aquí todo hecho, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, y la ilustración, también vimos la ilustración del vaso con aceite. Ese aceite que simboliza el pecado, y solamente con el agua, como el agua y el aceite no se juntan, colocándole agua que significa la palabra de Dios, solamente hasta que rebosa y el aceite finalmente sale. El aceite. ¿Por qué el aceite? Fíjense que aun cuando usted vaya a querer, cuando el hombre se aparta, si el vaso está lleno de agua y empieza a pecar, el aceite no logra bajar, se mantiene arriba. Usted vuelve a echarle la palabra de Dios y el aceite sale. Interesante, ¿no? El aceite, por la densidad del aceite, el aceite no baja, sino se mantiene arriba. ¿Sí me están siguiendo? El aceite siempre en un vaso con agua, ponga el aceite y échele agua y el aceite va a subir, su densidad le obliga a subirse, y usted sí le sigue poniendo agua y el aceite va a salir definitivamente hasta que se llena de agua. Así mismo hay que hacer con la palabra de Dios. Hay que poner la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que ese aceite finalmente salga, ese pecado, esas cosas que no agradan, que te interrumpen, que te limitan, que te inmovilizan, ¿cierto? Que te paralizan. Ese ruido que hay en tu vida, hay que sacarlo y sale con la palabra de Dios y con la oración, por supuesto. En ambos casos, tanto en el proceso de aprender a escuchar más, a hablar menos a hablar menos y a airarnos menos, como en el proceso de desechar, ¿cierto? Como en el proceso de recibir, el Espíritu Santo juega un trabajo espectacular y único y poderoso, ¿sí? Pero voy a centrarme en los dos casos. En el caso de desechar, el Espíritu Santo te convence de pecado y te va a decir qué cosas están mal hechas. Si usted es honesto delante, usted se mira al espejo y usted no ha querido confesar un pecado, pero usted le dice al Señor, esto está mal, el Espíritu Santo te va a decir, sí. ¿Me explico? Hay veces, si usted tiene alguna duda, dígale al Señor así de frente, Señor, esto está mal, esto que pensé, esto que insinué a aquella muchacha, o esto que le dije a este Señor, esta forma de reaccionar está mal, Señor. Mira que... Y el Espíritu Santo te va a revelar la verdad. Ahora, muchas cosas usted no tiene, bueno, háblame, Señor. Mucha gente se sienta a hablar con Dios y le dice que le hable. Y la palabra de Dios hay que ir a consultar porque Dios le va a hablar. Pero a través de la palabra de Dios, el 99% de las veces que Él habla a través de la palabra. Dios dejó de hablar de manera audible como lo hacía antes, pero aún lo hace. Pero ya fundamentalmente lo hace a través de su palabra. No quiero decir que haya llegado a hablar de voz audible.
Si alguien tiene intimidad con Dios, usted lo puede ver. Yo sé que quien estuvo un momento, quien se conectó en la alabanza hace un momento, yo sé que el Señor habló a su corazón. Es el Espíritu Santo hablándonos, consolándonos, confortándonos, llenándonos de esperanza. Amén. Entonces, la segunda parte, la primera de las 3 ordenanzas, la segunda parte era recibir y desechar y recibir, ¿cierto? Y entendiendo que en ambos casos el Espíritu Santo opera revelando y confrontando el pecado, y por otro lado revelando y enseñando la palabra de Dios. Al desechar, confrontándonos con el pecado, o sea, revelándonos el pecado. Y al recibir, revelándonos la palabra y cómo aplicarla en nuestras vidas. El Espíritu Santo es clave en esa segunda enseñanza. La tercera enseñanza tenía que ver con el oír y hacer, que es lo que hemos hablado aquí también. Y lo primero que hicimos fue entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante, la mayoría de gente dice, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿Cierto? Si usted no escucha la palabra de Dios, ¿cómo su fe se ha alimentado? ¿O en qué está basada su fe? ¿Me explico? La mayoría de nosotros, o ustedes mismos en momentos antes de conocer, de una relación con Dios, decía, yo tengo fe. Yo tengo fe que Dios va a cosas. Yo tengo fe, pero ¿fe en qué si no conoce la palabra de Dios? Mire, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchabas la palabra de Dios, si no venías a la iglesia, si no venías, no solo escuchabas por lo menos la palabra de Dios o la leías, ¿cómo iba a alimentar tu fe? Luego, esa fe que tenías es falsa, hermanos. Porque no viene por la palabra. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces dijimos, yo tengo fe, hermano? ¿Cuántos nos dicen los amigos? ¿Cuándo vienes con nosotros? ¿Cuándo ven a estudiar a nuestros grupos familiares? Te invito a mi grupo familiar. Usted va a decirle, y la gente, yo tengo fe, yo no quiero cambiar de religión. ¿Cómo si se trata de cambiar de religión? No, usted tiene fe, venga. Porque es que la fe que tiene no es la que Dios quiere que tengas. La fe que Dios quiere que tengas es por su palabra, no por la que usted, no sé por qué, en qué la ha alimentado o de dónde proviene esa fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y afirmábamos qué era la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es perfecta, es la verdad, es revelada por Dios, es la luz, es vida, útil, le dice a Pablo a Timoteo, útil para enseñar, corregir, redarguir y muchas cosas más. Más penetrante que espada de 2 filos. La palabra de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo, dice el salmista. ¿Sí? Pero encontrábamos 3 problemas para entender la palabra. El primer problema, la palabra no tiene valor sin practicarla. Es decir, como una profesión sin la práctica tiene valor. Y hablábamos sobre la doctora, ¿cierto? Si el médico no tiene cómo practicar su medicina, ¿cómo no tiene valor su estudio, su capacidad, su profesión? Mientras que un profesional tenga cómo practicar, su profesión adquiere un valor. Igualmente, ¿cómo adquiere valor, cómo toma valor la palabra en su vida, la palabra de Dios, si no la practica? ¿Cierto? Acá hay un gran problema. Entonces, hay un problema de que es necesario ser consistente. Lo que usted predica, o si usted dice que es cristiano, compórtese como cristiano, es decir, haga lo que Dios dice que es correcto para un cristiano. Eso refleja quién es usted. El segundo problema que habíamos hablado era el oír no es el fin. Mucha gente dice, yo escucho, pero es el fin. No, es el medio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír es el medio, no es el fin. ¿Qué es el fin? El fin es hacerla. El fin es producir, a través de hacerlo, un cambio. Casi que Santiago nos dice 3 cosas. Mira, aprendan, hagan y crezcan. 3 palabras que quiero que se les quede hacer. Santiago nos dice, por favor, aprendan la palabra, háganla y crezcan. ¿Sí? Como que dice Santiago. Y Santiago está diciendo, mire, es que eso es santidad práctica.
¿Sí? ¿Están bebés espirituales, están jóvenes espirituales o están adultos espirituales? Tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir haciéndola y tienen que seguir creciendo. Amén. No importa la edad, no importa cuánto sepas de la palabra de Dios, todos necesitamos seguir aprendiendo, seguir haciendo y seguir creciendo. Entonces, cuando es el segundo problema. El tercer problema que hablábamos era que la palabra era clara y comprensible. No hay excusa de decir que la palabra no se entiende, porque la palabra es clara y comprensible. Muchas veces la gente dice, no, es que es difícil leer la palabra de Dios. Primero que todo, Dios nos da la palabra, Dios nos da el Espíritu Santo, pero también nos da el cuerpo de Cristo, su familia, para aprenderla. ¿Vale? Si alguien tiene problemas para entender la palabra, yo voy y le enseño. ¿Cierto? Si alguien tiene problemas para entender la palabra, venga aquí y la entendemos. No hay excusa. La palabra es clara, es comprensible y solamente depende de que usted quiera aprenderla. ¿Sí? No hay excusa para dejarla de escuchar y sí que menos para dejarla de hacer. O sea, dígame qué dificultad, yo sé que voy a hablar de algo, ¿qué dificultad tiene lo que acabamos de leer? Ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Yo que me he demorado todo un sermón hablando de los temas, de las tres cosas, pero dígame si no es clarísimo, si no hay una contundencia en lo que Dios quiere. Prudencia, madurez, sabiduría. Deje de venderse a sí mismo, o sea, de promocionarse, sea humilde. Humilde. El otro aspecto que mirábamos con respecto al oír hacer era que la palabra era un espejo. La palabra de Dios descubre cómo es realmente el hombre. Descubre cómo es realmente el hombre. Nos dice de qué estamos enfermos y cómo estamos tratando el pecado en nuestras vidas. Pero así como dice cómo es realmente el hombre o revela el pecado, también dice cómo debería ser el hombre o cómo Dios lo creó para que fuese diferente a lo que se ha convertido. ¿Sí? Porque el hombre no era así como lo conocemos. El hombre fue creado con un propósito diferente, pero el pecado desvió la conducta del hombre y nos apartó de Dios. Entonces la palabra de Dios no solamente define cómo Dios creó para que fuésemos, sino cómo el hombre también se convirtió en lo que es. Y también define cómo Dios nos rescata de esa condición de pecado y de muerte. Es interesante cómo la complejidad, no la complejidad de la palabra, sino lo completa, lo integral que es la palabra, porque se define cómo quería que fuéramos, nos muestra realmente lo que nos convertimos, pero nos muestra exactamente cómo quiere rescatarnos y cómo quiere que una vez rescatados seamos. Es interesante, la palabra es muy completa. La última parte tiene que ver con algo bien esencial. Entonces, ¿qué es la verdadera religión? Religión para muchos, fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra religión no es muy mencionada, quizás porque tiene que ver con rudimentos o prácticas, no necesariamente aspectos espirituales, sino comportamientos no morales, no espirituales sino morales, perdón. Entonces, por ejemplo, en Hechos 26:5 habla sobre el hecho de cuidar sobre las viudas, o en Hechos 6, habla sobre cuidar las viudas, en Colosenses también, sobre los huérfanos. Y lo que realmente quiere la palabra religión es el cumplimiento externo de la adoración, no es lo externo de la adoración, o sea, es como algo que complementa la adoración, y es asistir por ejemplo, la adoración, para entender nosotros qué es asistir, qué es esa religión, asistir a un culto, una oración, un ayuno, ¿cierto?
Y fíjate que aunque no fue mencionado muchas veces el tema religión o una conducta de adoración, no fue mencionado, muchas veces mencionada en el Nuevo Testamento por lo superficial que se puede volver, ¿cierto? Sí es muy mencionada posterior a los libros establecidos en la Biblia, porque la religión terminó siendo un tema grande en el cual todo el mundo está hablando. Pero dentro, Jesús nunca mencionó. Los apóstoles mencionaron 2 veces el tema. Pero religión, el término religión como tal, no se usaba porque no tiene el valor. No necesariamente tiene ese valor que refleja la adoración interna, la que primero confiesa a Cristo como Señor y Salvador, la que entiende sus pecados, la que entiende la necesidad de ser transformados y ser usados por las manos de Dios. La verdadera religión, esta última parte que nos enseña, nos lleva al principio de todo otra vez. Si afirma ser religioso, si usted dice que es religioso, o sea, si usted dice que va al culto, que va a hacer oración, que hace ayuno, ¿cierto? Pero no controla la lengua, o sea, hay algo práctico en su vida, ¿cierto? Si usted hace todo, si usted dice que es todo eso religioso porque va al culto, porque ora, porque hay ayuno, porque diezma, porque no sé, pero no controla su lengua, su religión es vana. Usted se está engañando, primero que todo, dice la palabra de Dios. Dice, usted se engaña y además es vana. Y vana es otra palabra para decir idólatra. Usted está idolatrando su comportamiento, no lo que Dios quiere y lo que Dios es. De nuevo, ese último aspecto con el cual cierra Santiago esta parte, está diciéndonos, mire, la religión tiene valor cuando usted se somete a Dios y controla aspectos como la lengua. Nos vuelve al principio, escuche más, hable menos, ahí dice menos. Si esas cosas funcionan, si esas cosas están, y usted ha madurado en este aspecto, su religión tiene sentido. O sea, su práctica, bueno, voy a hablar de la práctica más que religión, su asistir al culto, tener oración, tener ayuno, diezmar, tener una vida de virtuosa, de virtud, o sea, de amar a Dios, tiene sentido. Pero sin cosas tan básicas como el controlar, el refrenar la lengua, ¿cierto? Y más adelante usted puede seguir leyendo Santiago. Santiago se refiere a las cosas tan terribles que ha generado el no controlar la lengua. Engaño, guerras, disputas, divisiones, mentiras, asesinos. ¿Cuántas cosas una mentira, o sea, una lengua sin control, ha producido? ¿Cuántas? No sabemos cuántas. Si hay algo, dice Santiago, que es como un pequeño fuego, ¿cierto?, que incendia un gran bosque. Ustedes saben, deje un pequeño fuego en un bosque sin apagar y el bosque se quemó. Y el problema para apagarlo. Miren los problemas que hay ahorita en California. Entonces, cuando no hay una consistencia, mira, usted puede decir, yo voy a culto, yo hago oración, yo estoy haciendo ayuno, yo estoy haciendo mis diezmos, pero no refreno mi lengua. Lo que le da autoridad a usted no es lo que usted hace, o esa parte superficial de su convicción religiosa, o su convicción como cristiano. Lo que le da valor, le da consistencia a su vida, a su práctica religiosa, a su práctica como cristiano, es que aspectos como la lengua, tan sencillos, pero puede ser también como dejar de mentir, ¿sí? Es como dejar de codiciar. Aquí nos da un ejemplo que parece ser muy sencillo, pero dice que es un órgano tan pequeño, pero aún es terrible. Es terrible. Por eso él habla, ¿sí? Una religión pura y verdadera es ocuparse de los huérfanos y viudas y no dejar que el mundo te corrompa. 2 cosas
que tienen que mirarse no como, es que eso es más que venir a culto, eso es más que orar, o eso es más que ayunar. No, él está diciendo, en este momento hay mucha necesidad de viudas y de huérfanos, ¿cierto? Más que ponerse a muchas cosas, usted necesita ser llamado a misericordia para atender estas cosas. ¿Sí? Y dice, hay mucha necesidad, y quizás tiene más valor con Dios, porque Jesús mismo dice, el que le da de comer, el que le da de vestir, el que le hospeda, el que visita, el que todo lo han hecho conmigo. ¿Cierto? En Apocalipsis, cuando revisa cuando en el juicio de las naciones, y le dice, pero ¿cuándo te vimos con hambre? Cualquiera de mis pequeños que han tenido hambre y les diste de comer y lo hicieron conmigo. Vengan aquí, hijos míos. Y los que no hicieron nada con respecto a eso, no los conozco. No los conozco. Es terrible este juicio. Y aquí creo que Santiago, hermano de Cristo, está conectado. Y es que cuando nosotros somos insensibles o nos apartamos de la necesidad que hay alrededor, sí, hermanos, hay cosas muy importantes. Si nosotros vemos una necesidad y nos hacemos el del ojo ciego, ¿ah? ¿El de la oreja gorda? ¿El de la vista? ¿Cómo? ¿El de la vista gorda? La oreja mocho y la vista gorda. Eso. Si estamos ciegos o sordos para ver la necesidad de nuestro lado, algo está pasando. ¿Qué sentido tiene venir a culto? ¿Qué sentido tiene estar en oración? ¿Qué sentido tiene estar en ayuno? Si somos insensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Quiero dos porciones para finalizar este tiempo. Hay una gran conclusión de esta porción, y es que el Señor quiere que nosotros aprendamos la palabra, la hagamos, y ese ejercicio de aprender la palabra y hacerla nos va a llevar a la madurez, a un crecimiento que no solamente va a bendecir su vida, como lo dice ahí, que todo aquel que la obedezca será bendecido, será bienaventurado, sino que eso no solamente va para hacer, sino para otros va a bendecirlos. Hacer la palabra, es decir, aprender la palabra, hacerla, nos lleva a un crecimiento no solo personal, sino a las personas que están a nuestro lado. ¿Cuánto ejemplo das tú a sus hijos? ¿O cuánto ejemplo damos nosotros a nuestros hijos cuando aprendemos la palabra, la hacemos, ¿sí? Y crecemos? Haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Y a veces nos cuesta asumir decisiones. La mentira más famosa con los niños cuando llega el señor de la Biblia y digo, ay, es el landlord, es el señor dueño de la casa, y él puede la arriendo, papá, dígale que no estoy. O alguien viene y dice, dígale que no estoy. ¿Cuánto mal? No solamente qué vergüenza con el Señor que está afuera, sino cuánto mal le hicimos a nuestros hijos. Le estamos autorizando a Él a que mienta, a que asuma la misma actitud, comportamiento, conducta de pecado. En vez de heredarle la verdad, en vez de heredar la verdad, le estamos heredando la mentira. ¿Y quién es padre de mentira? El diablo. Terrible, ¿no? Es para pensar. Es para pensar. Ahora, ¿qué diferencia hay? Es el no, papá. ¿Qué hacemos? Escondemos. No, hijo. Vamos a hacerle poner la cara. Ahora, si el hijo lo ha visto dormir durante toda la semana, ¿cierto? Y usted está fresco como una lluvia, llega en el lore, cobra el arriendo. Y mi papá sí es conchudo, ahora le va a poner la cara. ¿Cierto? Puede decir eso. Muchas lecturas. Pero bueno, sale la cara, no estoy hablando de ese ejemplo,
Supongamos que no tiene nada, él enfrenta el problema y de pronto hasta el problema es grave porque si viene a pedir en la casa, ¿cierto? Pero como sea, no permitió, no aumentó la avalancha, la bola de nieve con una mentira más en la vida. Y lo mejor, no le dio ese ejemplo terrible a su hijo. Entonces, quiero leer esta porción en Mateos 15:8. No sé si lo tengamos ahí. No está ahí. Es una última. Mateo 15:8 es muy cortico, pero dice algo contundente. Este tema de hacer lo que Dios nos pide que hagamos es muy, muy serio. Tanto que Jesús dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con sus labios. Sí, todo, ay Señor, Señor, tal cosa, pero su corazón está lejos de mí. ¿En qué vive eso el Señor? En la obediencia a su palabra. Por eso dice en Lucas 6:46, yo leí la semana pasada esto, que es un verso durísimo, me parece a mí. Durísimo, Lucas 6:46. El Señor dice 6:46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y viene toda la enseñanza del que cava, el que hace una casa en un hoyo, ¿cierto? Y no hace cimientos. ¿Por qué seguimos llamando Señor, Señor y no le hacemos caso a Dios? Me parece tremendo. Hermanos, la santidad práctica no es otra cosa que pequeñas instrucciones que Dios anhela que sigamos. Fíjate que no nos puso, yo no veo aquí un súper reto. Son cosas básicas. Hacerla significa obediencia. El resultado, bendición y bienaventuranza. Los animo, a que revisen tu palabra, revisen su comportamiento y miren cómo estamos actuando frente a estas instrucciones de Dios. Acuerden que uno puede llamar Señor, Señor a Dios en la medida que lo obedezca. Si uno está desobedeciendo a Dios, está contra Dios y está del otro lado, sí, del lado de Satanás. Entonces necesitamos ser obedientes. Uno, para honrar a Dios. Dos, para crecer, para ser bendecidos, para ser bienaventurados. Dios, no hay cosa que más premie que la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y lo levantó entre los muertos al tercer día. Y lo sentó a su diestra. Y en él se complació entregando todo el poder y toda autoridad en Cristo Jesús. Él entregó todo ahora a Cristo. Por eso Cristo es el que viene a reinar, viene a gobernar, y viene a juzgar y viene a gobernar. Amén. ¿Se dan cuenta cuán importante es la obediencia a Dios? Necesario que aprendamos, es necesario que hagamos la palabra y es necesario que crezcamos. No podemos seguir siendo los mismos hoy y seguirnos mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie por un minuto y a la hora del Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Este mensaje sencillo, claro, Señor, contundente. Nos animas a aprender, Señor, a hacer las cosas que aprendemos
y a crecer, Señor. No quieres vernos personas que no crezcamos, enanos, enfermos, personas enfermas que no crecemos y no damos frutos, Señor. Más adelante vamos a hablar del fruto, Señor. Pero en este momento, Señor, gracias por abrirnos los ojos con respecto a lo que hay en tu corazón, Señor. ¿Cómo podemos llamarte Señor, Señor, si no te obedecemos? Es algo que martilla mi corazón día tras día para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder obedecerte en todo. Yo quiero llamarte siempre mi Señor. Y tú ya me has dicho cómo, obedeciéndote. Padre, gracias. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a todas las familias, Señor. En el nombre de Jesús les bendigo. Tu poder y tu gracia sean sobre ellos. Tu favor sean sobre ellos. Sanándoles, proveyéndoles y llenándoles de tu presencia. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Una buena semana para todos. El Señor les bendice. Vamos a recoger unos momentos la ofrenda. Hermana Marta, saludos. ¿Quieres orar con la ofrenda? Señor, te llegamos, Señor, de verdad, como dice Omar, a decirte, Señor, y a rogarte nos des un corazón, Señor, sensible, Señor, a tu voz, Señor, sí. Sensible a escucharte, Señor, y a seguirte, Señor, sensible, Señor, a estar agradecido contigo, Señor, por lo bueno que tú has sido y eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por proveer fielmente, Señor, en nuestra mesa esta semana, Señor. Gracias por llenar nuestras neveras en abundancia, Señor. Gracias por cuidar a nuestros hijos, Señor. Y aún, Señor, en las dificultades, Señor, ser fiel también, Señor, para ayudarnos a salir adelante, Señor. Aún en la enfermedad, Señor. Danos, Señor, la fuerza, Señor, para buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, porque te reconocemos como el soberano, Señor, de nuestras vidas, el que está bajo en control, Señor, de todo, Señor. Y te entregamos, Señor, nuestras primicias, Señor, de corazón, Señor. Así es, Señor. Lo primero que tú nos has dado, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Solo estamos reconociendo, Señor, y colocando, Señor, en este plato, Señor, solo un poquito, Señor, de lo fiel que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, y bendecirnos en gran manera, Señor. Amén. Gracias, Señor. Por el agua, el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación. Amén. Una buena semana para todos. Amén.